Capítulo segundo, en que se trata de las gentes que poblaron la Nueva España, según se pudo colegir de las pinturas que de ello tenían. Fray Jerónimo Román, al fin del capítulo 1 del libro primero de las Repúblicas de las Indias Occidentales, refiere las diligencias que hizo para escribirlas, y los memoriales y cartas que hubo, y libros que leyó para ello, y en el capítulo 11 dice que tiene por cosa dudosa que algún particular tenga en el mundo tantos memoriales como él tiene de aquellas gentes, pero todavía le faltaron algunos que no debieron venir a su noticia, pues dice en el capítulo 16 del libro 2 que si se hubieran conservado las pinturas y libros que los naturales tenían con sus figuras y señales que les servían de lo que nos sirven las letras con que se conservaban sus memorias, que por ellos se pudiera saber quiénes fueron los que poblaron aquella tierra la primera vez y quién la aumentó, por donde parece que no vio el libro que escribió Fray Toribio Motolinia, ni lo que escribió Fray Andrés de Olmos, que tratan de eso, y de ellos, y de la memoria que me dio don Pablo Nazareo, cacique de Xaltocan, casado con hija de Motecuzomatzin. Sacaremos quién fueron los que poblaron aquella tierra, y los que reinaron en ella, y lo que cada uno ganó y acrecentó a su señorío. Viniendo pues a nuestro intento, dice Fray Toribio que lo que se ha podido colegir de aquel libro se trata de los tiempos y años en que tres maneras de gentes hay en aquella tierra. A los unos llaman chichimecas, que fueron los primeros en ella, y dice don Pablo en aquella su relación, que en tiempo de esto se llamó aquella tierra Chichimecum. Y Fray Jerónimo Román dice en el capítulo 2 del libro primero de la República de las Indias que esta fue gente famosa y noble. Y adelante se dirá de ellos los segundos pobladores de Fray Toribio, que fueron los de Culhua, y los terceros los mexicanos. Y también hay otros que llaman otomíes, y que lo que se ha podido alcanzar es que los chichimecas tenían uno a quien reconocían por mayor, y que cada uno de ellos no tenía más que una mujer y no parienta, y que no tenían sacrificios de sangre ni ídolos, y que tenían por Dios al sol, y lo llamaban y se encomendaban a él, y que le ofrecían aves y culebras que las hay en aquella tierra grandísimas y muy mansas, y que no tenían casa de piedra ni de adobes, sino chozas pajizas, y que se mantenían de casa cruda o seca al sol, y algunas veces asada, y que comían alguna fruta y raíces y hierbas, y que carecían de muchas cosas, y que vivían brutalmente, y que los de Colhua y los mexicanos trajeron a aquella tierra muchas cosas que antes no las había en ellas, y la enriquecieron con su industria y diligencia, desmontándola y cultivándola, porque estaba antes hecha montañas, y vivían como salvajes, y que los mexicanos trajeron el vestir y el calzar, y el maíz, y algunas aves, y comenzaron a hacer edificios de adobe y de piedra, hacer edificios de adobes y de piedra, y que casi todos los canteros son de México y de Tlexcuco, y que de ahí salen a edificar por toda la tierra, y que de muchos oficios que había entre aquellas gentes fueron inventores los mexicanos. El maestro Cervantes de Salazar, en uno de sus diálogos que andan con los de Luis Vives, intitulado Mexicus Exterior, refiere muy particularmente las gentes que hay en aquella tierra, y dice que en la Nueva España hay diferentes provincias, usos y costumbres, y diversas lenguas, y trajes muy diferentes unos de otros, como son mexicanos, otomíes, huastecas, matlatzincas, cutlutles, tarascos, yopes, mixtecas, mixes, épanos, nahuas, y que todos universalmente tenían al sol por Dios, y que el demonio se les aparecía en diferentes figuras de animales, de donde venían a caer en graves errores y torpes y abominables suciedades. Otros hay que llaman totones, otros chontales y otros guachichiles, y hay otras naciones y lenguas muy diversas y diferentes unas de otras, y que con dificultad se deprenden por las extrañas maneras que tienen en la pronunciación, que importa mucho para entenderse,
y aún por ventura hay en esto tanta dificultad como en la Caldea, que según dice San Jerónimo en el prólogo sobre Daniel, que aunque entendía y leía en aquella lengua, nunca la pudo hablar, por la dificultad que hay en su pronunciación, por donde se ve claro el trabajo grande que los religiosos que entienden en la doctrina de aquellas gentes han pasado, porque en esto han tenido y tienen gran cuidado, y han compuesto artes y vocabulario para la lengua mexicana, y no sé si han hecho lo mismo para otras lenguas. Que Chichimec en singular y Chichimeca en plural viene de chichi, que quiere decir cosa amarga. Y Gonzalo de las Casas, en lo que escribió de estas gentes, dice que algunos dicen que fue nombre impuesto por los mexicanos en ignominia de los indios que andaban vagos sin tener casa ni cementeras, y que es compuesto de chichi, que quiere decir perro, y de mecat, que quiere decir soga o cuerda o ramal. Y que esto dijeron porque estas gentes andan a la contina con el arco en la mano, y que así traen la cuerda arrastrando como el perro. Pero dice que esta es ficción porque los indios nunca tuvieron perros, aunque ahora los tienen, que los han habido de los españoles. Y que unos perrillos que tenían y tienen son mudos y los criaban y crían para comer. Y que esta sea ficción consta claro, pues como se ha dicho, los chichimecas estaban en aquella tierra antes que los mexicanos. Y también constará por lo que se dirá adelante, y así no pudieron ellos ponerle el nombre. Dice Fray Toribio que hasta el año de 1540, que fue cuando él escribió aquel libro, había, según se halla por lo escrito, 964 años que eran moradores en aquella tierra los chichimecas, aunque se cree haber más tiempo, porque no se halla que esta gente tuviese libros, por ser muy bárbara, en que lo pudiesen tener escrito, y por memoria, porque eran como salvajes, hasta que vinieron los de Culhua, que comenzaron a hacer memoriales por caracteres, y que habitaban en cuevas y en los montes. Todavía hay gentes en aquellas partes que viven como vivían los chichimecas, y yo los he visto, y junté muchos en pueblos y les hice hacer casas, y los saqué de barrancas y quebradas, y de sierras y montañas muy ásperas, andando visitando la tierra de Guatemala, siendo ahí oidor, y saqué de entre ellos gran cantidad de ídolos. Y también vi otros que vivían de esta manera en la Nueva España, siendo ahí oidor, pero no tuve comisión para juntarlos en pueblos. Y esta, entre otras, es una de las causas por que conviene que los oidores visiten la tierra de su distrito, para que hagan juntar los naturales en pueblos, para que mejor puedan ser doctrinados y para sacarlos de lugares tan sospechosos y aparejados para sus idolatrías y sacrificios, y para remediar muchos agravios que a todos en general se hacen como está santísima de lugares tan sospechosos y aparejados para sus idolatrías y sacrificios, y para remediar muchos agravios que a todos en general se hacen, como está santísimamente proveído por muchas cédulas y provisiones reales. Cambio de página. Los segundos pobladores de Anáhuac, dice Fray Toribio, que fueron los de Culhua, y que vinieron 30 años después que los chichimecas estaban en aquella tierra, y que no se sabe de cierto de dónde vinieron, y que éstos poblaron y cultivaron la tierra. Y fue gente de más razón y pulicia que los chichimecas, y comenzaron a hacer casas, y pasados más de 170 años que estaban en la tierra, se comenzaron a comunicar con ellos los chichimecas, y a contraer matrimonio los unos con los otros, porque antes no habían querido o no osaban tratar con ellos. Fray Andrés de Olmos dice que preguntando él a un viejo principal de Tezcuco de la venida de sus pasados a aquella tierra, le satisfizo algo más que otros diciendo que lo que había oído y entendido de los antiguos era que habían venido de lejos tierras en 12 o 13 capitanías, y unos se adelantaron y anduvieron más que otros, y que llegaron primero los chichimecas a tierra de Tezcuco y la habitaron, y vivían en chozas o en cuevas, y que no sembraban ni cocían, ni asaban la carne que comían, hasta que después vinieron otras gentes que llamaron Culhua, y que de ellos tomaron el sembrar y el cocer, y asar la carne,
y que después los mexicanos trajeron los ídolos y que antes no tenían los chichimecas sacrificios, y que chichimecas cundieron y poblaron la tierra, y eran muy diestros de arco y flecha, como ahora lo son tanto que si tiran a un venado, o a un ave, o a otra cosa al ojo, y le dan en la frente, no lo tienen por buen tiro, y los hay en diversas partes, y viven de la caza y andan desnudos como salvajes. A otros dice que oyó decir que habían pasado un brazo de mar, y que por esto le parece que en uno de 3 tiempos y de una 3 partes vinieron aquellas gentes de tierra de Babilonia, cuando la división de las gentes en la torre que allí fundaban los descendientes de Noé, o cuando los hijos de Israel entraron a la tierra de promisión. Como parece en Cuauhnáhuac, que los españoles llaman Cuernavaca, y en otros muchos nombres, y que no hay quien dude venir de los hijos de Noé, y que venidos los mexicanos con sus ídolos y alguna pulicia, y ayuntados por casamientos por los chichimecas, se corrompieron las lenguas, y fueron tomando la de los mexicanos, que prevalecían por guerras y victorias. Los terceros pobladores que fueron, como ya se ha dicho, los mexicanos, dice Fray Toribio, que según se halla por los libros y memoriales de aquellas gentes, el año de 1540, que fue cuando él lo escribía, había 700 años poco más o menos que vinieron a la Nueva España, y que no se ha podido saber de cierto de dónde trajeron su origen, y que algún tiempo se tuvo que habían venido de un pueblo que se dice Teoculhuacán, que los españoles llaman Culiacán, y que por esto los llamaron mexicanos de Culhua, y que hay de México a este pueblo 200 leguas y algo más, y que después que se descubrió se ha entendido ser de otra lengua diferente de la mexicana, y que no se halló memoria por donde pareciese haber sido los mexicanos de aquel pueblo, porque la lengua mexicana es de los nahuas, y que algunos quieren decir que son los mismos que los de Culhua, y que la lengua consiente en ello porque es toda una, pero que sean de ellos o no, los de Culhua se tienen por primeros que los mexicanos, y que de estos no vinieron señores principales ni de linaje señalado, sino que había entre ellos algunos que mandaban como capitanes, y que los de Culhua pareció gente de más cuenta, y que los unos y los otros vinieron de la laguna de México, los de Culhua por la parte de oriente, y comenzaron a poblar y a edificar un pueblo que se dice Tulancingo, 17 leguas de México hacia el norte, y vinieron poblando hacia Tlexcuco, que es a la vera de la laguna, 5 leguas de México, de travesía por agua, y 8 por tierra, y que está Tlexcuco a la parte del norte, y México al occidente, la laguna en medio, y que algunos dicen que Tlexcuco se dice Culhua, por respeto de los de Culhua que ahí poblaron. Fray Andrés de Olmo dice que los de Tlexcuco afirman ser ellos los primeros pobladores de aquella tierra, y ser chichimecas, y que hay algunos de la misma lengua, aunque por la mayor parte son casi una lengua con los mexicanos, y ayuntados con ellos por casamientos. El señorío de Tlexcuco, dice Fray Toribio, que fue muy grande y semejante al de México, y que de ahí vinieron a edificar a Cohuatlicham, poco más de una legua a la vera de la laguna, entre el oriente y mediodía, y que de ahí fueron a Culhuacán, a la parte de mediodía, y que tienen a México al norte a 2 leguas, y que en Culhuacán estuvieron muchos años, y que donde es ahora México eran ciénegas y manantiales, y había un poco enjuto como isleta, y que ahí comenzaron los de Culhua a hacer unas casillas de paja, y que la cabecera y el señorío estaba en Culhuacán, donde residía el señor principal. Los mexicanos dice que vinieron por la parte de Tulam, que es hacia el norte respecto de México, y que fueron poblando hacia el oriente y poblaron Azcapotzalco, poco más de una legua de México, y de ahí fueron a poblar a Tlacopan, que los españoles llaman Tacuba, hasta Chapultepec, que está a una legua de México, que es donde nace la gran fuente de agua que entra en aquella ciudad, y que de ahí poblaron a México, donde tenían la cabecera de su señorío, y la de Culhua, como se ha dicho, estaba en Culhuacán, que los españoles llaman Cuyoacán.
Bueno, pues pasando a el comentario del capítulo, pues este capítulo, bueno, ya saben, es importante recalcar que estas descripciones que encontramos en este libro, pues era otro, era otro momento histórico, pues, esta es la mera descripción de una persona que viene con todos sus prejuicios a observar, le invitan a observar cómo sucedía la vida en México Tenochtitlan y por supuesto va a tener opiniones pues erróneas. Bueno, digo esto por la palabra errónea, pues por esta cuestión, este juicio que hace Alonso de Zorita con respecto a dónde vivían nuestros naturales. Él hace un comentario, hace comentarios despectivos con respecto a que vivían en lugares muy lejanos, él utiliza la palabra lugares tan sospechosos y aparejados para sus idolatrías y sacrificios. Bueno, pues esto no vamos a prestar atención a esto. A lo que le vamos a poner atención es a esta riqueza cultural, étnica, lingüística de nuestros abuelos, dado que esto es alrededor de... eh, voy a buscar la fecha en específico. Esto es hace mucho tiempo y, y nos está relatando Alonso de Zorita una inmensa cantidad de lenguas, de culturas, y esto prevalece. Esto me hace pensar pues en esta idea errónea que se tiene de que las lenguas mexicanas, o bueno, las lenguas de México están muriendo. Claro que si lo comparamos con la presencia, pues, pues total del español en todo México, pues sí, sí podemos tal vez llegar a pensar que las lenguas originarias de México están en extinción. Sin embargo, si lo comparamos con el tiempo que fue instaurado el idioma español en este territorio, pues es muy poco, es muy poco, es muy poco tiempo la presencia que ha tenido el idioma español de España en este territorio. Y al contrario, podemos describir pues que la cultura que nació en esta tierra, pues es longeva, es antiquísima y, y vaya que ha resistido al paso del tiempo, al paso de las atrocidades que después sucedieron aquí en México Tenochtitlan después de la llegada de los españoles. Y pues bravo, bueno, no bravo, más bien pues qué orgullo. Para mí es algo muy impactante porque a mí me habla pues de algo que no va a terminar fácilmente porque esto está arraigado a nuestras raíces, a nuestras raíces más profundas. Eh, a mí, pues, pues sí, me quería comentarlo justamente como, pues, algo digno de admirar, pero también, pues, asumiendo el papel que nosotros como habitantes de esta tierra, deberíamos de tener la tarea de resguardar esto como el mayor tesoro que podemos nosotros ser testigos de. Eh, y pues la verdad me sorprendió mucho cuando leí estas líneas sobre cómo desde aquel momento en que fue escrito, eh,
pareciese que el tiempo no ha cambiado, pareciese que la situación es la misma. em, y bueno, pues yo me quedé un poco asombrado con eso. Me llené también de, pues, de mucho orgullo, ¿no? Y bueno, pasando a otro tema de este capítulo que es este famoso término chichimeca. Em, ya había yo escuchado de voz esta lectura que se tiene de la palabra chichimeca. Yo les voy a compartir mi teoría con respecto a... Esto está fundado, pues, de acuerdo a lo poco que he estudiado del náhuatl y de su cultura, pues que tiene que ver más bien... Bueno, les recuerdo un poquito sobre la asunción que tiene este término en esta descripción. Eh, Dice Alonso de Zorita, que dice Fray Andrés de Olmos, que la palabra chichimecat viene de chichit, que puede ser amargo, o que puede tener la asunción de perro, y mecat, pues con relación al mecate, ¿no? Entonces como el perro con su mecate, ¿no? O el mecate del perro. Yo considero que esto es erróneo porque la cultura chichimeca pues ha sido, fue muy importante para nuestros naturales. Recordemos que pues son parte de la cultura tolteca chichimeca. Fueron las personas, nuestros antepasados que plasmaron el origen de su cultura en el famoso Chicomostoc. Eh, y mi teoría es que en realidad chichi viene de chichiltic, que quiere decir rojo, el color rojo, chichiltic, del chile. Y mecat, eh, pues tiene que ver más bien con el linaje, porque esto es porque recordemos que el idioma náhuatl tiene esta hermosa estructura extremadamente poética. Un mecate está hecho de, pues, tiras, una tira sobre otra, sobre otra, sobre otra, que se convierte en un objeto que sirve para amarrar cosas. Entonces, eh, la construcción de esta palabra chichimeca, a mi parecer, tiene más que ver con el linaje. El linaje de los que andan de Chichiltic, el Chichimecat. Entonces, eh, pues esta hermosura de imagen que evoca es cada una de las personas, pues es parte de este linaje, y cada una de ellas son quienes forjan y construyen a este linaje. Y, y pues ahí está. Y bueno, el Chichiltic se sabe. eh, bueno, ya pronto les hablaré de mis referencias. Siento que no, tal vez no les comparto tantas referencias, pero bueno, no es mi objetivo es más bien facilitar esto a sus oídos, porque me parece importante que sea escuchado. Pero bueno, Chichiltic, pues los chichimecas andaban de rojo, eran conocidos por andar de rojo, eh, se pintaban la piel de rojo, y em, en algunos códices se puede ver cómo traen su carita eh, particularmente pintada de rojo, y pues por eso el término chichimeca. Siguiendo con el comentario de este capítulo, pues me gusta mucho cómo va narrando las tres grandes familias de las personas que vivían en el territorio de México Tenochtitlán.
Eh, nos habla sobre primero los chichimecas. Ya comentamos que esto viene de la cultura tolteca chichimeca. En segundo lugar, nos habla sobre los colwa, culwa, que, bueno, esto nos remonta a la tira de la peregrinación, a esta narración pictográfica que nuestros naturales dejaron plasmada en sus amochtlis. Que bueno, ya hablaremos después de la tira de la peregrinación. Y finalmente nos habla de el señorío de Tlescuco. A mí me llama mucho la atención esta descripción porque la verdad no he ido a Tlescuco, a Texcoco. No he tenido la oportunidad, pero muero por ir porque, vaya, México Tenochtitlan es descrita de una manera grandiosa, pero Alonso de Zorita describe más grande o más pues apantallante el señorío de Tlescuco. Entonces yo tengo la duda, sembró en mí la duda de qué había allá. Entiendo que allá están los baños de un Tlatoani, de Moctezuma, pero yo no sabía que, vaya, no, desconocía que, pues que era algo también muy impresionante y que debíamos echarle un ojo allá. Que bueno, claro, está ahí la reserva, está eh, pues esta vida silvestre tan hermosa que está allá, que digo, que de verdad no he ido, pero muero de ganas por ir. Y pues me llama mucho la atención, estoy ansioso por ir a Texcoco a corroborar lo que nos dice Alonso de Zorita. Y pues hasta aquí el comentario de este capítulo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el capítulo 3.